computadora. Listo, bueno, pues como decía Hugo ahorita, buenas tardes a todos, gracias por conectarse a tiempo. Seguramente se irán integrando más personas en estos primeros, en los siguientes minutos. Pues bienvenidos todos, yo soy Rafael Leal, soy director de comunicación de la asociación y en nombre mío y de Alberto Raigosa, presidente del capítulo México, que no pudo, se disculpa porque no pudo atender, se le complicó la agenda un poquito, les damos la bienvenida. Como lo hemos dicho en otros eventos, la asociación es una comunidad, es una asociación para aprender, para aportar y para conectar. Entonces, esto que hacemos tiene que ver con el tema de aprender, ¿no? Compartir conocimiento. En la parte de aportar, justamente es lo que está haciendo Hugo. Hugo es un miembro destacado de esta comunidad, de este equipo, y él está aportando sus conocimientos al resto de nosotros, ¿no? Y conectar, no se diga, hemos hecho buenos amigos, hemos hecho negocios entre algunos de los que estamos acá, ya ven que luego posteamos vacantes y demás. Pues bueno, eso es lo que hacemos en la asociación. Lo hacemos con el único interés de que nuestra práctica se conozca mejor, se domine bien, se adopte bien en las organizaciones. Entonces, dicho lo anterior, algunos avisos parroquiales sencillos, vayamos manteniendo los micrófonos en modo silencio, por favor, para escuchar bien la presentación. Y si tenemos alguna pregunta de lo que va explicando Hugo, utilicemos el chat, la vamos documentando por ahí y Hugo en el transcurso de la charla, si tiene oportunidad las irá contestando y si no, al final vamos a dejar un espacio para preguntas que vayan saliendo y que Hugo nos responda. Y el último aviso parroquial, si todavía no nos siguen en las redes sociales, háganlo. Ahí a través de las redes sociales publicamos y vamos a publicar mucho más contenido de interés de Change Management. Y también se enterarán de este tipo de eventos y demás. Ahí les encargamos, por favor, eso. Entonces, dicho lo anterior, Hugo, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu participación y por este tema tan interesante que hoy nos vas a compartir. Bienvenido y muchas gracias, Hugo. Gracias, Rafa, gracias por la introducción. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la Asociación del ACMP Capítulo México, que estamos muy contentos de realizar. Es un tema que considero muy relevante, es por eso que es parte de los temas propuestos que vamos a ir precisamente impulsando a lo largo del año, tal cual lo dijo Rafael. Siempre estamos buscando temas de interés, temas que sean relevantes a la práctica de gestión del cambio. Y bueno, hoy nos toca hablar del tema de storytelling. Storytelling es una práctica muy común en un conjunto de profesiones. Sin embargo, en el tema de gestión del cambio, digamos que siempre encontró una buena cabida. Sin embargo, también hemos visto que no todos lo practican y consideramos que si tú estás teniendo una posición de impulso al cambio o formalmente como gestor del cambio, consideramos que es importante que la empieces a tomar en cuenta, que le incluyas como tu set de herramientas. Recuerden que como gestores del cambio siempre debemos tener un conjunto de herramientas en una cajita que vamos usando, que vamos sacando, y eso es parte precisamente de lo que queremos hoy, que vayas aumentando ese set. A lo mejor ya eres experto en storytelling y vienes a escuchar a lo mejor otra perspectiva. Mira, no me importa si ya sabes de este tema, sabes muy poco o vienes a explorar, bienvenido a la sesión. Lo importante es, mi compromiso es que podamos aportar e ir consolidando este conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a platicar de este tema de storytelling. Hoy quiero empezar precisamente por compartirles algo que he vivido de manera personal. Algo que creo que vale la pena. Llevo... no hagan cuentas, por favor, pero llevo prácticamente 35 años practicando artes marciales en mi vida. Ya me ha tocado pasar formalmente por 3 artes marciales, tengo 3 cintas negras, y la intención no es platicarles toda esa historia, sino
algo que me pasó y que de verdad creo relevante. Fíjense que yo empecé todo el tema de las artes marciales precisamente porque tenía problemas de que yo era el niño que le quitaban los sándwiches y el agua en el recreo. Y para no hacer el cuento largo, la verdad es que un día al tratar de defenderme me fue peor y bueno, ya no les platico el resto de la historia. Es una historia muy común en algunos, en algunos círculos, dependiendo de la escuela. Decidí entrar a Taekwondo, una escuela que tenía cercana, me encantó. Y aparte de que efectivamente en menos de 6 meses logré superar ese tema de poder defenderme, la verdad es que se convirtió en un estilo de vida para mí. Llegué a participar de manera internacional representando a México con el tema de Taekwondo, con muy buenos resultados. Ya después con unas cervezas tendré la oportunidad de platicarles. Sin embargo, después de obtener mi segundo dan de Taekwondo, vino la oportunidad de demostrar estos conocimientos de defensa personal en un torneo de artes marciales múltiples. Decidí integrarme a este torneo y una de las cosas que sucedió, y equipo les agradezco si me ayudan por favor con sus micrófonos, gracias, fue que contrario a lo que yo pensé, después de los buenos resultados en el tema internacional de Taekwondo, les soy honesto, quedé prácticamente en los últimos lugares de ese torneo de artes marciales múltiples. La verdad es que fue algo muy duro para mí y entonces decidí investigar qué había pasado y qué pasó. Que Taekwondo, pues, si bien es bueno, tiene reglas muy estrictas y tiene un ambiente limitado, un ambiente controlado de reglas de pelea. Cuando yo me meto a este otro torneo, vi que simplemente no era la solución. Decidí entrar a una segunda arte marcial que se llama Karate Kempo, que es la que estudian o estudiaban los samuráis en Japón. Y gracias a los conocimientos de Taekwondo pude ir subiendo rápidamente de cintas. Y para conseguir una cinta negra generalmente te tardas entre 4 o 6 años. Y bueno, los compañeros que entramos de Taekwondo a Kempo y yo lo íbamos a lograr en un tiempo récord de apenas 2 años. Llegué al examen de cinta negra, les comento, muy emocionado porque veníamos con un registro muy fuerte, muy bueno de haber pasado los otros exámenes. Y llegando al examen de cinta negra, nos dice Sensei, nuestro maestro Tsunori Sakakura, Hugo, necesito que demuestres patada de frente. Patada de frente, compañeros, no es más que la patada más básica que existe en las artes marciales. Entonces, después de tantos años, yo practicaba lo que en Taekwondo se conoce como la patada de frente, que se las puse en la pantalla, que se llama Apchagi. Y tiene su estilo. Y entonces, la verdad es que yo empecé a practicar esta patada. Profesor en el examen de cinta negra me dice, necesito que la demuestres. Y en términos reales, reprobé el examen. Resulta que en Karate Kempo la patada se llama Mae-Geri. Y aunque si ustedes ven las imágenes pareciera la misma patada, resulta que no tienen nada que ver una con la otra y simplemente a mí me costó mucho trabajo aprender la técnica japonesa después de tantos años de practicar la técnica coreana. El resultado fue que reprobé el examen de cinta negra y tuve que regresar a mis clases de cinta blanca en Karate Kempo y esperar otros 2 años para poderme graduar
para poder aprender lo que es realmente el Karate Kempo. ¿Qué aprendí en esta experiencia? Pues algo muy sencillo, que muchas veces para aprender tienes que desaprender. Fíjense qué aprendizaje más fuerte el que me tocó vivir y que hoy ha sido realmente una guía para muchas cosas en esta vida, porque si bien una vez que aprendes algo te vuelves orgulloso, confías en ese conocimiento y lo practicas y lo promueves y te vuelves maestro en este tipo de cosas. ¿Cuántas veces para evolucionar no tenemos que pasar por procesos de desaprender? ¿Cuántas veces a ti no te ha pasado que te tienes que reinventar y tuviste que hacer algo completamente distinto a lo que estabas acostumbrado y para dominarlo tuviste que desaprender lo que hacías antes? Y bueno, en procesos de cambio, esto sucede de manera muy continua. Cuando nos enfrentamos a los usuarios, cuando nos enfrentamos a los procesos, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que si quieres ayudar a que las personas realmente hagan algo diferente, vas a tener que ayudarles también a desaprender. Esta historia que les acabo de contar es precisamente una que me ha ayudado a explicar por qué es necesario a veces, aunque hayan pasado muchos años y aunque hayas hecho muchos esfuerzos para aprender algo, vas a tener que a veces dejarlo ir. Imaginen mi disyuntiva de dejar de lado tantos años en el taekwondo para perseguir un nuevo sueño. ¿Cuántas veces no te va a pasar a ti en tu carrera y cuántas veces no les va a pasar a las organizaciones y cuántas veces no les va a pasar a los empleados y a los colaboradores de las empresas en las cuales hoy participamos, ya sea como gestores del cambio, como gerentes, como administradores de proyecto? Entonces, este es un gran aprendizaje que me gustaría que no olvidaras de esta sesión. Entonces, para aprender, muchas veces vas a tener que desaprender. Bueno, pues esta historia que acabo de compartir con ustedes es precisamente un ejemplo de lo que significa storytelling. Storytelling es este arte, le llaman arte, no es ciencia, no es otra cosa. Ustedes busquen referencias y lo que van a encontrar es que se le conoce como el arte de contar historias. Muchas veces nosotros tenemos que tener esta capacidad precisamente de lograr transmitir mensajes de manera distinta, y storytelling nos va a ayudar precisamente a lograr este tipo de objetivos. Si nosotros queremos buscar una definición, storytelling, de hecho desde Wikipedia lo podemos buscar, y de hecho esta es la definición que viene en Wikipedia, que viene de hecho de un par de artículos académicos. Storytelling describe la actividad social y cultural de compartir historias, algunas veces con improvisación, actuación o adornos. Entonces, storytelling, como se los había dicho, va más allá de las prácticas profesionales, es algo que ha existido. De hecho, algo que sabemos hoy es que es una actividad que es tan antigua como el lenguaje. El hecho de contar historias tiene mucho que ver con el tema de la tradición oral, del boca en boca, de dejar una huella. Y bueno, ¿cuántas historias ustedes no conocen que han trascendido generaciones? Aquí en México, la historia de La Llorona es típica, por ejemplo. Todo mundo conocemos aunque sea una versión de este tema de La Llorona. Al final es una historia, sea real, no sea real, la conocemos, pero conocemos historias de nuestra colonia, historias de nuestra familia,
esas historias que muchas veces en reuniones familiares salen una y otra vez y está el tío que la cuenta muy chistoso y que al final deja una anécdota de cómo somos, nos hacen reír. Bueno, pues esa práctica siempre ha estado, así como ha estado en la humanidad, pues ha habido quienes la han sabido aprovechar precisamente para el tema de los negocios. Y bueno, tenemos obviamente ejemplos históricos desde los juglares que se dedicaban precisamente a ir de pueblo en pueblo contando historias, o los contrataban los reyes precisamente para, gracias a su capacidad de narrativa, para enterarse de cosas. Y al final, esta herramienta ha servido incluso para cambiar destinos de gobiernos, destinos de reinos, destinos de pueblos. Hay una anécdota muy curiosa, ya que te empiezas a adentrar en este tema de storytelling, y esta nos la compartieron en uno de los cursos que he tenido la oportunidad de tomar, que precisamente el rumbo de Roma cambió gracias a las historias. Entonces, hay temas de cómo los emperadores se enteraban, y dependiendo de quién contara mejor la historia, era lo que le ponían más atención. Entonces, definitivamente hay un impacto a nivel humano en la forma en la que se cuenta, pero sobre todo, si nosotros nos ponemos del otro lado, en la forma en la cual se escucha una historia. Porque muchas veces podemos precisamente tomar decisiones de si ponemos atención a algo o no, dependiendo de cómo esa información se integre a nuestra mente. Y las historias, hoy sabemos que son un excelente puente precisamente para lograr una transición sencilla. Entonces, ¿por qué contar historias? Bueno, simplemente una historia ayuda a simplificar conceptos que son complejos, pero también ayudan a dar forma a temas abstractos. Déjenme darles un ejemplo. Si yo, por ejemplo, los hubiera tratado de convencer hace rato con mi historia, y espero no se hayan aburrido con los 8 minutos que me tardé contándosela, y espero que haya dejado un mensaje por ahí clave. Bueno, pues yo, si lo hubiera tratado de hacer desde el punto de vista racional, les hubiera tenido que dar un tratado enorme del por qué es necesario desaprender para aprender. Sin embargo, a través de la historia, lo que sucede en los humanos es que nosotros terminamos haciendo relación con cosas que también nos han pasado. Y el narrador de la historia precisamente es uno de los que tiene esta posibilidad de acercar a las personas a ese tipo de información, y ayudan precisamente mucho a cerrar estas brechas donde a veces comentarlo con un concepto complejo o hacerlo desde un punto de vista muy racional no termina de hacer clic. Entonces, una historia te acerca rápidamente a este tipo de temas. No por algo los cuentos siempre tienen una moraleja. Bueno, no todos los cuentos tienen moraleja, pero tenemos muchas historias que conocemos y que dejan una moraleja, y también pues nos ayudan precisamente a tener esta capacidad de entender conceptos que de otra manera nos hubiera sido difícil de explicar. También hoy sabemos que las historias unen a las personas, porque yo estoy seguro que de haber tenido tiempo, y esto, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de dar cursos de storytelling en organizaciones, abrimos el micrófono, y una de las cosas que sucede es que cada que se cuenta una historia, las personas se unen mentalmente a estas relaciones precisamente, entendiéndolo desde su perspectiva, y entonces se enriquece la reflexión sobre un mismo punto. Y al final, también las historias inspiran y motivan. Entonces, en el momento que tú
la entiendes desde tu propia perspectiva, en el momento que tú entiendes la historia desde tu punto de vista, entonces la historia termina enriqueciendo, porque no es un conocimiento directo que tengamos que aprender de memoria, el cual tiene que ser de una misma manera, sino la historia permite precisamente esa apertura. Y entonces eso hace que una historia de esta capacidad de elasticidad y que termine dando mucha reflexión. Sí, Hugo, si puedo comentar o no se puede comentar. Adelante, David, rapidísimo. Sí. Adelante, David. El tema de la historia es que también conecta emocionalmente. Ese es un poder tremendo. Y a veces pensamos que en las empresas no necesitamos esa conexión emocional porque las empresas son frías, pero no es verdad. La conexión emocional también existe con los directores, hasta con el más duro. Entonces es un arte y y es algo que tenemos que explotar. Es correcto, y gracias por darme, como dicen acá los mariachis en México, gracias por darme nota, David, porque es precisamente lo que voy a contestar, lo que voy a comentar ahorita en un momento. Gracias por esa intervención, David, bien hecho. Entonces, ¿cómo puedes construir una buena historia? Te vas a encontrar con marcos de trabajo, con frameworks, te vas a encontrar con modelos, te vas a encontrar con gráficas, te vas a encontrar ya cuando hay empresas que incluso ya le han dado como su sabor a este tema, pero en términos reales lo simplifico en lo que ustedes están viendo en la pantalla. Una buena historia generalmente tiene personajes y contexto. Caperucita Roja visitando a su abuelita en el bosque. O sea, tiene un personaje, tiene un contexto, la abuelita ya es grande, tiene una necesidad, Caperucita Roja puede ayudarle precisamente a llevarle comida y es inocente. Entonces, personajes y contexto. Siempre es importante que una historia cuente eso primero para situar precisamente a la historia en un contexto completo y de ahí empezar a precisamente crear esos vínculos emocionales y racionales que se van a crear a través de la historia. Estos personajes y contexto van a terminar atravesando y van a llegar a un problema. Ese problema definitivamente tiene que estar relacionado con una solución que termina siendo el aprendizaje de la historia. ¿Qué me tocó atravesar a mí? Que por más que yo creía que le sabía a las artes marciales, terminé aprendiendo que no sabía. Entonces, traté de aprender otra nueva cosa y ¿qué creen? Doble problema. Lo que sabía ya no me servía para lo que venía adelante. Entonces tuve que, no solo me enfrenté a un proceso de aprendizaje regular, sino para aprender lo nuevo tuve que desaprender. Entonces viene un problema y emocionalmente ese problema seguramente muchos de nosotros lo hemos atravesado, te ha tocado temas de trabajo y entonces en ese problema es donde está precisamente la curva emocional. Es donde viene precisamente ese tema donde armamos el clímax. Algo bien importante que les debo comentar. No es ni siquiera necesario ser experto en histriónico, en actuación, para poder llevar a las personas a esta curva emocional. Me ha tocado ver a coaches que se dedican a este tema de storytelling, guías, maestros que me han tocado, que son expertos histriónicos y entonces sí te llevan a la historia así y te meten. Pero también déjenme decirles, y a propósito lo hice un poquito hoy para demostrarlo así, incluso aunque la historia sea contada de manera un poco plana, sin tanto detalle, termina dejando un mensaje. Yo hoy la verdad es que pude haber adornado la historia, llevarla al máximo, decirles la verdad es que estaba yo frente al profesor, en la última prueba de la cinta negra estaba yo sudando, estaba yo la verdad extremadamente nervioso ya, y entonces imagínense que esta era la última prueba para sí tener la cinta negra o alejarme de ella, y entonces lo pude haber adornado y todavía llevarlos más
meterlos más a la imagen de cómo fue el tema. Sin embargo, a pesar de que no fue así, que la historia fue un poco más plana, más contada de manera directa, aún así ustedes pudieron seguramente imaginar conmigo y se sentaron conmigo a ver esa película. Entonces, muchas veces me preguntan, oye, Hugo, pero yo no soy bueno actuando. No lo necesitas. Lo que necesitas es que tu historia tenga estos componentes esenciales que te estoy poniendo en la pantalla, y de ahí ya puedes empezar a mejorar. Pero al menos necesitas tener esto: personajes, contexto, problema y una solución que está atada al aprendizaje clave que quieres dejar. Entonces, con esto quiero decirles, storytelling sí puede ser una herramienta para todos, no es exclusiva para aquellos que han dominado el tema histriónico y el tema de la actuación. Entonces, bien importante ese tema. ¿Cómo te preparas para contar una historia? Infórmate sobre tu audiencia para que sepas qué saben, qué no saben, a dónde los queremos llevar. Define el mensaje clave que la historia debe dejar. Ya lo dijimos, es la solución atada a esta moraleja, a este aprendizaje. Al concluir la historia, invita a la acción. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a usar esa información? Y hoy sabemos que las historias no solo se cuentan de manera verbal. Cuidado con esto. Podemos contar historias a través de infografías, podemos contar historias a través de videos, podemos contar historias en un correo electrónico. Sí, corto, sintético, pero se puede contar historias en correo electrónico. De hecho, si ustedes conocen de algo que se llama copywriting, son expertos en este tema de historias escritas. Entonces, al final es importante que selecciones un buen medio. Aprendizaje final también, siempre practica tus historias. Porque aunque sea este tema de que tú la practicas, tú la conoces, a ti te pasó, o la oíste de otra persona y la quieres transmitir, cuando ya lo vas a hacer como una herramienta para el tema de gestión del cambio, para dejar un mensaje fuerte en la audiencia, creo que vale la pena que te des esa oportunidad de practicarlo. Practicas una presentación, practicas un examen, pues storytelling también se practica. Entonces, estos son puntos esenciales. Entonces, ya les platiqué de qué se trata storytelling. La verdad es que esto se puede ir un curso de 2 o 3 días donde practicamos, donde llevamos, donde todo, pero ahora lo que quiero es ir al otro lado, que tiene que ver con el segundo punto importante de esta charla. Storytelling en procesos de gestión del cambio. Y vamos a hablar de 4 perspectivas. ¿Por qué es importante el storytelling en procesos de gestión del cambio? ¿Cuándo se utiliza? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Y qué características debe tener el storytelling para que tenga ese efecto en procesos de gestión del cambio? Entonces, vamos a ir cerrando estos puntos. El primero, ¿por qué es importante storytelling en procesos de gestión del cambio? David ya nos ayudó y nos adelantó este tema y es extremadamente importante. Recuerden que nosotros tenemos, y se dice muy claramente que tenemos el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Uno de ellos muy metido al tema de temas de análisis lógico, de hechos, de matemática, de raciocinio. Es el duro, es uno por donde los datos entran de manera muy dura, muy fuerte. Pero tenemos la otra parte del cerebro, que es la que tiene que ver con la intuición, con la creación, con el procesamiento de los sentimientos, con la imaginación, con la creatividad. Entonces, nosotros tenemos muy bien determinados precisamente estos componentes. Y algo importante es que de manera muy lógica, un proceso de gestión del cambio siempre va al lado duro. Y hemos visto una y otra vez, y
ese es un error fundamental en procesos de gestión del cambio. Queremos que las personas aprendan solamente desde el aspecto racional. Entonces, hay tantos temas duros en un proyecto de gestión del cambio: resultados, control de proyectos, el entrenamiento, la comunicación, las fechas, que no se nos vaya, que si el sistema, que el go live, o sea, que la verdad la cantidad de datos que le hablan a la parte dura del cerebro, a la parte racional del cerebro, son demasiados y podemos terminar muy abrumados precisamente por tanto dato. Y entonces, como dicen los gringos, no wonder why, o no nos, que no nos, que no nos quepa duda de por qué después los procesos, la gente la tenemos desenganchada, desmotivada, no le entra al proceso, porque no tomamos en cuenta el lado emocional del proceso de cambio. La verdad es que hemos visto que en general muy pocas veces se toma en cuenta este tema. Los líderes son duros, los gerentes a veces más, orientados a la operación, la gente no sabe ni para dónde voltear. Storytelling, entonces, es una herramienta crucial para precisamente ayudar a este tema de impulsar la motivación, que es el aspecto emocional del proceso de cambio. Storytelling se convierte entonces en una gran herramienta, en un punto fundamental que puede usar para generar ese balance entre el aspecto racional y el aspecto emocional. Oye, Hugo, pero no nos vamos a ver mal impulsando precisamente esta parte de historias y no podemos caer en el riesgo de contar demasiadas historias. Les soy honesto, yo más bien siempre he visto el otro lado, que hay demasiado poco aspecto emocional y muchísimo aspecto racional. No quiere decir que el aspecto racional deje de ser importante y entonces lo minimicemos. No, creo que tiene que permanecer, como les dije, fechas, go lives, procesos, líderes, sponsors, stakeholders, todo eso tiene que seguir. Y quiero que vean cómo incluso en las pláticas que hemos tenido con ustedes como comunidad, es típico hablar siempre de esos temas. Que el plan de proyecto, que los efectos de resistencia, que el modelo de cambio, que si el proceso, que si no es proceso, todo eso siempre lo hablamos. Pero poco se habla de cómo motivar a las personas, de cómo llevarlas. Entonces, ¿veo un riesgo de que de repente esto se convierta en demasiado? No, porque hoy estamos, considero, y por lo que me ha tocado ver, y ustedes seguramente me ayudarán a confirmar, estamos muy en el otro extremo racional, donde pocas veces se utilizan herramientas de tipo motivacional, de tipo emocional, y que de nuevo, dada la característica humana que tenemos, es esencial ir cultivando ambos temas. Entonces, storytelling se convierte precisamente en una gran herramienta para lograrlo. Ahora, ya hablamos del por qué utilizar storytelling. Vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver con cuándo puedes utilizar storytelling en los procesos de cambio. Bueno, pues la respuesta es prácticamente durante todo el proceso de cambio y transformación. Se utiliza prácticamente de inicio a fin. Primero, vamos a hablar de la fase previa al cambio, donde nos estamos preparando. Uno de los primeros aspectos, si ustedes lo saben como gestores de cambio, es crear la visión. Bueno, pues si tú creas una visión solamente con herramientas racionales, a ver cómo te va. Poner de acuerdo a todos, poner de acuerdo a las mentes racionales es mucho más difícil que si empiezas a involucrar historias para llevar a todos. Sobre todo las personas que tienen a cargo ir convenciendo a patrocinadores de sumarse al proyecto de cambio y luego llevarlos a una visión concreta de futuro,
crear una historia sobre eso es algo que no sabes cómo facilita la tarea. De verdad, me ha tocado involucrarme en proyectos donde venían de semanas de no lograr nada y a través de storytelling pudimos aterrizar a muchas mentes. ¿Por qué? Porque los llevamos precisamente por esa otra parte emocional que fue la que nos ayudó a cerrar la pinza. Otro momento previo a que salga el proyecto, involucrar a patrocinadores y líderes. El hecho de que las personas se suban al barco muchas veces tiene que ver porque hay una visión. Y el contar historias no saben cómo ayuda a que las personas precisamente generen esa visión. Y como la historia tiene un formato libre, no necesita ser algo que realmente ya pasó, sino incluso puede ser algo que va a pasar. Imaginemos qué va a pasar con esta organización cuando logremos este cambio. Vamos a tener esto, vamos a tener aquello, y entonces se facilita precisamente la entrada de este tipo de información. Otro momento de preparación es cuando estamos integrando al equipo de cambio, cuando estamos trayendo a los de la red de agentes de cambio, estamos incluyendo a proveedores, a patrocinadores, y estamos formando al equipo, a los project managers, a las áreas técnicas, a las áreas staff que se van a involucrar. Cuando estamos involucrando contar historias, también facilita el proceso. Y sé que por aquí tenemos algunos project managers. Bueno, pues déjenme decirles que cuando estamos también precisamente trabajando con el desarrollo del plan del proyecto, tenemos esta capacidad de contar historias. Los project managers también, cuando están impulsando procesos de cambio, pueden utilizar esta herramienta precisamente como un momento para ayudar a generar una visión más rápida y hacer que converjan las opiniones y haya motivación. En el momento de ejecución, creo que hay una pregunta por ahí, un comentario, ¿no? No, muy bien. En el momento de ejecución, no hay una forma más eficaz de anunciar un proceso de cambio que comunicándolo a través de una historia. Sí, de nuevo, los datos duros van a ser importantes, pero quiero que por un momento te imagines al director, al sponsor, al patrocinador principal del proyecto, hablando de este proyecto a toda la empresa, y cuál sería la diferencia de que solamente se parara y dijera, vamos a cambiar, y esto es el proceso, y estos son los proveedores, y esto es lo que espero de ustedes. ¿Y cuál sería la diferencia respecto a hacerlo ahora con esta capacidad de contar una historia? Esta palabra de engagement que utilizan mucho en la lengua inglesa se da de una manera mayor. Este enganche, traer a las personas al mismo proyecto se da. Entonces, conforme vamos involucrando a los stakeholders, es importante también que contemos historias. Otro momento crucial donde hemos visto que vale mucho la pena usar historias es cuando ya vamos comunicando logros. Recuerden que es muy sano que tan pronto el proyecto empiece a tener logros, se cuenten. Entonces, contar esas historias propias de los logros, de quién se subió primero, por qué le costó trabajo, qué tuvo que sobrellevar, qué cambios llevó. O sea, ni siquiera es una historia externa, es una historia interna al proyecto, pero contar esos logros a manera de historia, más que a manera de un dato duro, no sabes cómo, también cambia la perspectiva de la forma en la cual estás aproximando este tema. Obviamente, los últimos 2 puntos, aminorar los efectos de resistencia, recordar la visión, recordar a dónde vamos, recordar historias de cuando nos costó trabajo previamente algo en la organización para mantener la motivación durante el proyecto, es algo que también vale mucho la pena y que es un punto donde también podemos utilizar historias. Hacia el cierre del proyecto, después de que el proyecto terminó,
storytelling sigue siendo relevante. En el cierre del proyecto, y esto a veces sale de manera natural, es donde hemos visto que muchas veces se cuentan más historias. ¿Recuerdan cuando comenzamos? ¿Recuerdan cuando todavía no teníamos el sistema? ¿Recuerdan cómo nos costó trabajo? Bueno, pues esas ya son historias propias del proyecto, y aquí hemos visto que de manera más natural se utiliza. Obviamente también para consolidar aprendizajes del proyecto y celebrar los logros, es algo que también nosotros celebramos mucho que se utilice ahí la parte de storytelling. Entonces, vean cómo en todas las fases de proyecto, ahorita estamos hablando del cuándo, primero hablamos del por qué, recuerden, conexión emocional, ahorita estamos hablando del cuándo, en todos los momentos del proyecto, storytelling es una herramienta que se puede usar. Oye, Hugo, pero entonces ¿vamos a estar contando la misma historia siempre? La respuesta es sí. Si hay una historia que fue un milestone, una piedra angular del proyecto, podemos seguir repitiendo esa historia. Sin embargo, también recuerden, se van a ir generando historias a lo largo del proyecto. Y si tú eres un gerente que está ahorita en un proyecto, eres un gestor del cambio que está impulsando, también historias personales te van a ayudar a hacer que se dé esa conexión emocional. Entonces, ¿por qué? Ya lo vimos. ¿Cuándo? Ya lo vimos. Ahora, ¿quiénes pueden utilizar storytelling en los procesos de cambio? Todos aquellos que estén involucrados en impulsar el proyecto. Ahí está la respuesta. Si tú tienes hoy un rol de impulsor del proyecto de cambio, te conviene utilizar storytelling. Entonces, ya sea que seas el gestor de cambio del proyecto, ya sea que tengas un rol de patrocinador, ya sea que tengas un rol de agentes de cambio, ya sea que seas un gerente o middle manager, como le llaman mucho en la literatura de Change Management, ya sea que seas administrador de proyecto o incluso seas un proveedor externo o interno, a veces se dan estas proveedurías internas, storytelling te puede ayudar a ir impulsando estos momentos. ¿Por qué? Porque de nuevo, no solo es la parte racional, sino también es esta parte emocional, y hemos visto que es extremadamente útil. Y de hecho, por ejemplo, les doy una idea y un tip. En los proyectos de Change Management que impulsamos desde nuestra organización, algo que hacemos ya casi de cajón es entrenar a personas en storytelling. O sea, es algo que no se hace, no, o sea, no lo pensamos, y a veces les decimos a las personas, oye, pues cuéntate una historia. No, oigan, vamos a hacer un entrenamiento, vamos a hacer que esto se convierta en una herramienta. De nuevo, no es la única forma, hay más formas de hacerlo, pero ahorita de esto estamos hablando hoy aquí en el webinar. Entonces vale mucho la pena que involucremos a las personas. No saben de verdad el cambio de velocidad que hemos visto en los proyectos cuando, por ejemplo, un director aprende a contar una historia. Radicalmente distinto, radicalmente distinto. O muchas veces las cosas se ponen color de rojo y le decimos al proveedor, oye, proveedor, sé que a veces se salen las cosas un poquito de control, tienes que aprender a contar historias. Entonces también los involucramos. Quienes a veces se llegan a creer, por ejemplo, lejanos porque dicen yo tengo que mantener control, que son los project managers. No, pues déjenme decirles que precisamente como ellos son muchas veces el pegamento del proyecto, son la unión del proyecto, también se benefician mucho de utilizar herramientas como storytelling para lograr precisamente ir impulsando a que todos logren, a que todos lleguen al objetivo de cambio, y que ahí entonces lo podamos lograr. Eso es parte esencial de lo que estamos precisamente buscando. Y vamos al último punto, que tiene que ver con, ya hablamos del por qué, ya hablamos del cuándo, ya hablamos de quiénes. El último punto, ¿qué características debe tener storytelling para que tenga más impacto
en los procesos de cambio. Entonces, hemos visto que historias que evocan el futuro y que te dicen el camino a seguir sin llegar a tantos detalles, es una característica muy buena. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú cuentas una historia, pero no la cuentas con tantos detalles, permites que quien la esté escuchando llene los huecos con su propia interpretación y reflexión. Entonces, una buena característica de una historia es que no termine siendo una guía escondida de lo que las personas tienen que hacer, porque a veces hemos visto esa tendencia, ¿no? De no, es que yo quiero que la historia les diga lo que tienen que ir haciendo. No, no es cierto. O sea, una historia, recuerden que termina llenando esa parte motivacional, emotiva, en contraposición con la parte racional que tiene que seguir. No la podemos desaparecer. No nos podemos ir nada más a la parte motivacional. Entonces, cuando nosotros dejamos que esa historia tenga una interpretación, una reflexión, es muy útil precisamente para el proceso de cambio. Y puede ser repetida tantas veces como sea necesario. Se los dije, no hay peligro en eso. Al contrario, se convierte en parte de la mística de los proyectos de gestión del cambio, de los proyectos de transformación. Entonces, ¿qué características clave adicionales nosotros vemos que debe tener una historia que vayas a contar? Sí o sí, tiene que lograr la solución a un problema, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho como en un early win o en un logro muy temprano que tuvimos en un proyecto, tomamos una historia real de una persona que antes se tardaba 4 horas registrando datos y al final de que ya le pusieron su nuevo sistema se tardaba 2 minutos. Entrevistamos a la persona, vimos un poquito de su historia y se convierte en una de las historias icónicas del proyecto. ¿No saben qué hermoso fue eso? Cómo logró esa historia que tenía que ver con la solución de un problema, trasladarse al resto de la organización, incluso retar a las personas que no le querían entrar, ¿no? Porque, oye, si esta persona antes se tardaba 4 horas y ahora se tarda 2 minutos, pues ¿dónde me deja esto fuera del juego, no? Superar un reto exitosamente. Aprender el uso del teclado y del mouse fue un momento clave para esta persona. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que poner en una historia. Tener el mensaje clave, que es el punto medular de la historia. Cada persona tenía su forma de aprender y no había una forma única de hacerlo, pero todos se subieron al barco del aprendizaje. Eso es otra característica, que siempre hay un mensaje clave, como en la historia que yo les compartí. Para aprender a veces tienes que desaprender. Y de nuevo, utilizar lenguaje que haga sentir viva la historia. No sabes cómo veíamos que las personas sonreían con cada reto que superaban. Entonces, a ese tipo de frases yo les llamo frases gráficas porque te hacen evocar imágenes. Entonces, de nuevo, con un poquito de entrenamiento, se pueden lograr. De nuevo, también quiero que vean que aunque la historia sea un poco plana, como yo la conté a propósito al inicio, aún así te deja un aprendizaje. Entonces, esto para quienes no nos sentimos a veces tan confiados de entrarle un poquito al tema histriónico. Y finalmente, que te motivan a la acción, que te lleven a este tema de, ok, ya oí la historia y ahora yo quiero ser parte de ese mismo cuento. Entonces, esa es la última característica. Entonces, hoy hablamos ya del tema de storytelling, hablamos un poquito de qué es storytelling, es este arte de narrar historias, vimos qué componentes tiene, vimos que debemos hacer esa curva emocional precisamente para llevar a las personas a un aprendizaje y vimos que es precisamente esa liga emocional que nos va a llevar a contrarrestar mucho ese tema racional. Al final vimos el por qué utilizarlo en proyectos de gestión del cambio, por esa liga emocional, cuando en cualquier parte del proyecto, qué características debe tener y quiénes. Cualquier persona que impulse el proyecto
debe estar trabajando con storytelling. Entonces, con esto culmino el mensaje de hoy. Espero esté siendo mucho de utilidad. Y ahorita tengo una pregunta de Fabiola. Hola, Fabiola. Ahorita la contesto y por favor, si tienen alguna pregunta adicional, comentario, abrimos ahorita ya en los últimos 5 o 6 minutos para que precisamente podamos charlar sobre este tema. Entonces, Fabi nos pregunta, ¿qué nos recomiendas para preparar stakeholders para contar historias? Fabiola, directo. Entrenamiento y práctica, así de sencillo. Aunque sea un entrenamiento corto de un par de horas, porque a veces no nos los prestan más, es más, con media hora, con algo similar a lo que estamos haciendo ahorita, y que practiquen, que creen una historia y que practiquen, y obviamente pues después irlos impulsando a que lo utilicen en los diferentes partes del proyecto. Entonces espero haber respondido con eso, Fabi. Rubí, gracias Rubí por la pregunta. ¿El storytelling aplica para todo tipo de proyectos o funciona más en unos que otros? En específico para proyectos de gestión del cambio, que son los que estamos impulsando y de los que estamos hablando hoy, Rubí, aplica para todos. Ahora, desde el punto de vista personal, yo he visto que aplica en todos los proyectos, sobre todo cuando a veces las cosas se ponen difíciles, necesitamos motivar, necesitamos subir a las personas al barco. Al final, Rubí, no me dejarás mentir que todo proyecto al final propicia un cambio, porque hay un antes y después del proyecto. Entonces, al final yo te diría, sí aplica para todos. Espero haber respondido. Luego tenemos de H. Chena. Gracias por el mensaje. Gracias. Dice Manuela, si tuvieras que elegir un caso de storytelling reconocido y muy exitoso para nosotros revisar, ¿cuál escogerías? Bueno, pues yo tengo un par de historias. De hecho, el que les puse aquí en esta lámina es uno que a mí me encanta porque fue un logro temprano en uno de los proyectos que nos involucramos. El caso fue de una persona que no sabía usar computadoras porque solo había estudiado hasta primaria y terminó utilizando SAP. Entonces, imagínense la historia de superación y cómo esa historia trasladó fronteras en esa organización. Fue maravilloso. Entonces, creo que esa puede ser una muy buena. Hola, Ale nos pregunta, Ale Fierro. Hola, Ale. ¿Cómo podemos evaluar la efectividad del storytelling en un proyecto determinado? Muy sencillo, si las personas hablan de la historia. Así de sencillo. Si las personas hablan de la historia, fue exitoso, porque entonces lo están relacionado con el proyecto. Si no, olvídenlo, no tuvo efecto. Y Gris, ¿qué necesitas considerar para elegir la mejor historia? Simplemente que esa historia te lleve al aprendizaje, Gris. Te saludo. Si esa historia no te lleva al aprendizaje que tú quieres dejar como resultado, no es una buena historia. Pero si esa historia te deja aterrizado el mensaje donde tú los querías, esa es la historia adecuada que necesitas llevar. Entonces, yo considero que ese es como el criterio para elegir una buena o mala historia, que te lleve exactamente al punto donde quieres dejarlos en el aprendizaje. Entonces, equipo, hoy les puedo contar que después de 4 años me volví a graduar de cinta negra. Me costó sangre, sudor y lágrimas cambiar de Abchagi a Maigeri. Parecería que era muy fácil, pero hoy les puedo decir que fue extremadamente difícil. Recuerden, para aprender a veces hay que desaprender. Y hoy, como practicantes de gestión del cambio, de verdad yo creo que una cosa que debemos desaprender es que todo es por el canal racional. Y debemos aprender a que es bien importante también el canal emocional. Entonces, el storytelling es parte precisamente de esa estrategia para lograrlo.
Gracias, Rodrigo, por el mensaje. Gusto saludarte también. Entonces, equipo, muchísimas gracias por el tiempo. Yo me quedo aquí un par de minutos por si hay algún mensaje, y si no, de verdad les agradecemos a nombre del ACMP la presencia en este evento. Recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden invitar a más personas. Estamos creciendo ya como comunidad, y a través de su apoyo es que precisamente nos motivamos para tener estas interacciones con ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos, éxito en los proyectos, y nos vemos en una próxima. Les mando un gran abrazo a todos. Dale, Hugo, muchas gracias a ti. Excelente tema. También les comentamos que se grabó la sesión por si alguien entró un poco tarde y no vio la primera parte. Vamos a poner a disposición de todos en nuestro portal. Ahí pueden encontrar la grabación de este webinar. Gracias, Hugo. Hasta pronto a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazote. Bye.